Esta es la forma como dividí la charla, una introducción, las diferentes modalidades diagnósticas que ya la doctora las mostró muy bien, algunas consideraciones especiales que debemos tener en cuenta en nuestra población pediátrica, y me voy a enfocar sobre todo en las secuencias que utilizamos en resonancia magnética cardíaca y las aplicaciones clínicas que tenemos. De manera de introducción, la enfermedad cardíaca congénita tiene una incidencia de 6 por 1000 nacidos vivos, y en las últimas décadas se ha habido un incremento en la sobrevida a la adultez, básicamente porque el diagnóstico se hace muchas veces desde el estado prenatal y el tratamiento es mucho más temprano. Es por eso que los estudios imagenológicos tienen un rol fundamental en el diagnóstico y seguimiento de estos pacientes. Entonces, un pequeño resumen de lo que les acaba de mencionar la doctora Caicedo. El ecocardiograma sigue siendo la primera línea, es un estudio que puede ser portátil, es no invasivo, ampliamente disponible, da información tanto anatómica como fisiológica, y en contra tiene que es un estudio operador dependiente. La ventana acústica va a depender, pues de la ventana acústica depende qué tanto se puedan ver las diferentes estructuras cardíacas, y no nos habla de las estructuras vasculares, o no se pueden ver adecuadamente las estructuras vasculares extracardíacas. El cateterismo cardíaco da información hemodinámica, permite visualización de las estructuras vasculares extracardíacas que el ecocardiograma no tiene, y a su vez sirve para intervención terapéutica en estos pacientes. Sin embargo, como desventajas, es un estudio invasivo que tiene complicaciones inherentes al procedimiento, se da radiación ionizante y requiere medio de contraste. La tomografía tiene una alta resolución espacial, un tiempo corto de adquisición. Se usa especialmente cuando la resonancia magnética está contraindicada, principalmente con dispositivos marcapasos, cardiodesfibriladores o material que se sabe que va a causar un artefacto significativo en las imágenes de resonancia que no van a ser diagnósticas. Sin embargo, no nos da una adecuada caracterización tisular. Nuevamente usa radiación ionizante y medio de contraste. La resonancia magnética a su favor tiene que es no invasiva, no tiene radiación, da información anatómica y fisiológica y es útil en el seguimiento, toma de decisiones y planeamiento quirúrgico, sobre todo en pacientes con cardiopatías congénitas. En contra, el tiempo de adquisición es prolongado, necesita muchas veces de sedación y anestesia o anestesia general. En casos en que los pacientes tengan arritmias severas, es difícil obtener imágenes diagnósticas y se requiere un personal entrenado tanto para la adquisición de las secuencias como para la interpretación del estudio. Las consideraciones especiales en pediatría, pues debemos tener en cuenta que estos niños tienen unas frecuencias cardíacas y frecuencias respiratorias elevadas, el tamaño del corazón y de los vasos es pequeño, entonces debemos ajustar todo al tamaño del niño. Y siempre vamos a responder una pregunta clínica específica. No es lo mismo que me pidan una resonancia en un paciente en seguimiento de una tetralogía de Fallot a un niño con una cardiomiopatía dilatada, por decir un ejemplo. En general, para evitar el movimiento, se trata que en los menores de 6 meses se hagan con la técnica de feed and sleep, básicamente alimentar, poner a dormir el niño, y ahí sí hacemos la resonancia. Usualmente los menores entre los 6 meses y 7 años, los niños van a requerir anestesia general. Tengo ahí el asterisco porque muchas veces los niños de 6, 7 años pueden colaborar y no requerir anestesia, pero pues ya eso es algo que se ve en cada caso, y pues se necesita una comunicación directa con los papás para saber y tener una idea si vamos a poder hacer el estudio sin anestesia. Cuando se necesita anestesia, necesitamos idealmente un anestesiólogo cardiopediatra y un equipo de anestesia compatible con el resonador. Ya en mayores de 7 años se hace sin sedación, sin anestesia, y simplemente entra un familiar con él a la sala de resonancia. Para evitar el movimiento cardiorrespiratorio, entonces nuestras secuencias están sincronizadas con el ciclo cardíaco. Se les piden que hagan múltiples apneas durante diferentes momentos del estudio, se pueden incrementar ciertos parámetros del resonador para evitar ese artefacto por movimiento cardiorrespiratorio. Y las antenas deben ser acorde al tamaño del niño. Entonces, ya entrando a las secuencias que utilizamos
En las resonancias día a día la podemos dividir en 4 grupos grandes. Uno es el anatómico, el otro es las secuencias que nos van a dar información funcional, las secuencias que nos van a dar información de tisular miocárdica, que son todas estas, y unas secuencias adicionales, especialmente pues niños con cardiopatía congénita de fisiología de ventrículo único que han requerido múltiples cirugías, se benefician de estudios para visualizar el estado del sistema linfático, que ya el doctor Escobar va a hablar en la próxima charla. Entonces, siempre empezamos los estudios con imágenes estáticas en la secuencia conocida como sangre blanca, para saber en qué estamos, cómo se ve el corazón, cómo están los demás órganos, tanto intratorácicos como abdominales, ya que esto nos da una información para saber cómo vamos a abordar en el caso, qué secuencias le vamos a hacer, sí, qué secuencias específicas le vamos a hacer. Luego, entonces tenemos estas secuencias cine en sangre blanca que nos van a dar información anatómica y funcional. Entonces acá pues pueden ver, esta es una secuencia de 2 cámaras, que usualmente pues las secuencias que los planos que utilizamos en la resonancia cardíaca son parecidos a los que usan en ecocardiograma. Entonces acá tenemos el 2 cámaras del lado izquierdo y a medida que vamos hacia el lado derecho pues podemos ver las cavidades derechas. Aquí tenemos una información global de cómo está la contractilidad miocárdica y si hay en algunas zonas focales de anomalías. Entonces son diferentes secuencias en otros planos, la misma secuencia en otros planos, perdón. Entonces aquí podemos ver el 4 cámaras, aquí pues es evidente que el lado derecho, el ventrículo derecho está dilatado, tiene una comunicación interauricular tipo ostium secundum y pues secundario a esto la dilatación de cavidades derechas. Este es otro ejemplo de una adquisición del tracto de salida del ventrículo derecho, en el cual pues aquí vemos el ventrículo derecho, la arteria, el tronco principal de la arteria pulmonar y podemos ver si está obstruido o no. Este es un plano de 3 cámaras, aquí la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y la raíz de la aorta, en el cual pues es evidente la insuficiencia valvular aórtica que presentaba. En ocasiones, sobre todo en los niños con tetralogía de Fallot, es importante visualizar el tracto de salida del ventrículo derecho. Muchas veces por estenosis o la misma insuficiencia crea flujo turbulento o tienen calcificaciones a nivel valvular. Entonces tenemos este otro tipo de secuencia que nos va a permitir visualizar adecuadamente ese tracto de salida. En las angiografías podemos dividirlas en 2 grupos, una las que se pueden hacer sin contraste y otras con contraste. Esta es una angiografía sin medio de contraste que requiere de un navegador respiratorio y un gatillado cardíaco. Y es ideal sobre todo para ver las arterias coronarias. Sin embargo, en su contra es que es muy sensible a las inhomogeneidades del campo, entonces pues cualquier estenosis o stent nos va a hacer que la imagen no quede diagnóstica. Este ejemplo que les traigo acá, esta reconstrucción en un eje corto, es para mostrarles un paciente con enfermedad de Kawasaki, en el cual pues tenía múltiples aneurismas a lo largo de la arteria coronaria derecha. Hay diferentes modalidades que utilizamos de angioresonancias con contraste, según la pregunta clínica nuevamente, es que vamos a adquirir una u otra. Entonces, la convencional, esta de acá, pues es una secuencia estática. Esta otra que se llama Time Resolve MRA es una secuencia dinámica, sobre todo para pacientes que tienen malformaciones vasculares, que nos sirve. Y esta última, que es una secuencia con navegación respiratoria y gatillado cardíaco, es principalmente útil en pacientes con cardiopatías congénitas. Entonces, si ven, en esta angiografía pues vemos adecuadamente la anatomía tanto cardíaca como extracardíaca. Sirve para el detalle anatómico a los cirujanos como planeación quirúrgica y los modelos de impresión 3D. En casos en pacientes que tengan, por ejemplo, CLIPS, este paciente tenía antecedente de ligadura del ductus arterioso persistente y este clip estaba causando este artefacto. Entonces tenemos unas secuencias adicionales que no usamos de rutina, pero pues que nos pueden ayudar para valorar adecuadamente los vasos, que son las secuencias conocidas como en sangre negra.
Entonces son menos susceptibles a los artefactos, son mucho más largas de adquirir, pero pues miren la diferencia del mismo paciente. Aquí tenía un artefacto por susceptibilidad magnética de un clip quirúrgico, y aquí pues vean cómo vemos de bien el tronco principal de la arteria pulmonar y sus ramas derecha e izquierda. Para la vía aérea también nos sirven estas secuencias en sangre negra o secuencias también potenciadas en T1. Este era un paciente con un doble arco aórtico, con un segmento, pues dominancia del lado derecho y un segmento atrésico distal del arco aórtico izquierdo. Aquí vemos adecuadamente la vía aérea, que en el plano sagital no le estaba causando ninguna compresión. Sin embargo, si ven, esta es la tráquea, y lado bronquio derecho y bronquio izquierdo. Aquí el arco aórtico derecho dominante y el izquierdo estaba generando ligera impresión sobre el borde derecho de la tráquea. En cuanto a las secuencias funcionales, el gold estándar, la secuencia cine en eje corto. Entonces esto es como la adquirimos. Necesitamos un plano de las 4 cámaras y las 2 cámaras de cada lado, y nos vamos con una línea perpendicular al plano valvular. Ahí hacemos cubrimiento de todos los ventrículos, y esto es lo que obtenemos. El eje corto, en donde vamos a poder obtener la volumetría, que como mencionaba la doctora Caicedo, es el gold estándar, sobre todo para valorar el ventrículo derecho, porque pues no estamos suponiendo ninguna forma geométrica, sino que la hacemos directamente la morfología que es del paciente al cual se le está haciendo la resonancia magnética. Tiene una alta reproducibilidad intra e interobservador. El otro grupo de secuencias que nos ayuda a la evaluación funcional es las secuencias en contraste de fase. Es el estándar de oro para cuantificar el volumen del flujo sanguíneo, no el pico sistólico, sino el volumen del flujo sanguíneo. A su vez nos muestra los patrones de flujo que nos muestran esta secuencia, pues va a ayudar también a apoyar al diagnóstico. Este es nuevamente un paciente con tetralogía de Fallot. Le tomamos cortes ortogonales al vaso que se desea estudiar, en este caso, pues obtenemos las secuencias en contraste de fase, vienen como en dúo. Una es la imagen de fase, que nos muestra la dirección del flujo, y la otra de magnitud, que nos muestra más para ver el detalle anatómico. Les hacemos, los contorneamos, como pueden ver acá, y luego obtenemos diferentes patrones de flujo. En este caso, de la arteria pulmonar principal. Entonces, según el patrón, también no solo la cuantificación numérica, sino cualitativamente podemos clasificar el grado de la insuficiencia leve, moderada, severa. En los casos de estenosis, pues vamos a ver ondas con flujos tardus parvus. En los casos de hipertensión pulmonar arterial, el patrón del flujo va a ser diferente. Entonces, estas secuencias nos sirven para evaluar la insuficiencia valvular, diferenciar el flujo pulmonar en casos donde hay estenosis de alguna de las ramas pulmonares. Nos puede decir qué tan significativa es la estenosis que vemos anatómicamente, cuánto flujo va para el pulmón derecho, cuánto al lado izquierdo, evaluar cortocircuitos, medir el QPQS y el flujo colateral, sobre todo aortopulmonar en los pacientes de fisiología de ventrículo único. En cuanto a la caracterización tisular, entonces tenemos la perfusión del primer paso. Esta permite evaluar zonas con disminución de la perfusión. Este primer ejemplo era un paciente que había tenido un infarto, un antecedente de transposición de grandes vasos, que en el postoperatorio tuvo una estenosis en la arteria coronaria izquierda reimplantada e hizo un evento de isquemia en la zona dependiente de la circunfleja. Este también nos sirve para evaluar la vascularización tumoral. Este era otro paciente con este tumor, que según las características en las diferentes secuencias nos pueden ayudar a hacer una aproximación diagnóstica bastante cercana. Entonces tenía este tumor, en la secuencia de perfusión de primer paso no realzaba nada. Como pueden ver, aquí está, no lo vemos realzar.
y en la secuencia de realce tardío tiene un alto realce. Entonces, con esas características, pues nos ayuda a confirmarles a los clínicos el diagnóstico, por ejemplo, en este caso, de un fibroma cardíaco. La perfusión también se puede hacer con estrés, se puede hacer con adenosina o dobutamina según la pregunta clínica, y es básicamente para evaluar áreas de isquemia inducibles o infartos. Acá este es otro paciente que tenía infarto en el territorio de la arteria coronaria izquierda, y si ven, pues tiene un defecto de perfusión a medida que se va llenando el corazón. Vean cómo se llena, y esta área hipointensa que corresponde a un área de isquemia. Y esta es la secuencia de realce tardío, en el cual pues confirmamos que es un infarto en este territorio. El realce entonces tardío nos sirve para diagnosticar y caracterizar tanto cardiomiopatías isquémicas y no isquémicas, sobre todo en la población pediátrica. Entonces nos va a mostrar áreas de cicatriz, necrosis o inflamación focales, y en algunas patologías, como por ejemplo los pacientes con cardiomiopatía hipertrófica, permite cuantificar el pronóstico y el uso de implantación de marcapasos. Estas son diferentes secuencias técnicas de realce tardío que podemos utilizar según la condición del paciente. Entonces, por ejemplo, esta primera la podemos hacer sin apnea, esta otra segmentada. Sí o sí necesitamos la apnea para adquirir esta definición tisular, y esta otra es una imagen de realce tardío que es también tiene navegación respiratoria y gatillada al electrocardiograma. Los mapas tisulares, entonces tenemos estos diferentes mapas, básicamente nos van a ayudar a ver mapa T1, la fibrosis intersticial difusa, el edema miocárdico. En pediatría es especialmente útil, sobre todo para pacientes que tengan enfermedades por depósito de hierro, para el diagnóstico y seguimiento sobre todo. Y la segunda parte entonces que les quiero mostrar son las diferentes aplicaciones en pediatría. Seguimiento postoperatorio de cardiopatías congénitas, sobre todo las anomalías conotruncales, en especial la tetralogía de Fallot, pacientes con ventrículo único que estén siendo reparados en cualquier momento de los tiempos quirúrgicos que tienen, las anomalías pulmonares venosas y o arteriales, y en neonatos, sobre todo para aclarar la anatomía en los niños que tienen alguna heterotaxia, que es pues difícil solamente con el ecocardiograma describirla, y también para ayudar en la toma de decisión en los pacientes que tienen un ventrículo izquierdo limítrofe, hipoplásico limítrofe, para ver si se benefician de manejo uni o biventricular. Otras aplicaciones son las enfermedades miocárdicas, como la cardiomiopatía hipertrófica dilatada, la displasia ritmogénica, pacientes con miocarditis o ventrículo izquierdo no compacto, la caracterización de tumores cardíacos, y ya otras enfermedades sistémicas vasculares como la enfermedad de Kawasaki, enfermedades del tejido conectivo o la arteritis de Takayasu. Entonces, para empezar, la tetralogía de Fallot, la resonancia cardíaca es el estudio de elección como seguimiento de estos pacientes. Permite una valoración adecuada del tracto de salida del ventrículo derecho y de la arteria pulmonar, si hay o no, y el grado de insuficiencia pulmonar que pueden desarrollar estos pacientes, que se va a traducir en una sobrecarga de presión y volumen para el ventrículo derecho. Entonces, este es un paciente con antecedente de corrección de tetralogía de Fallot, en el cual ven que tiene una doble lesión, tiene algo de estenosis a nivel valvular e insuficiencia. Acá podemos ver también en esta otra adquisición, como complicación a su reparo, entonces tenía un aneurisma en el tracto de salida de ese ventrículo derecho. Este aneurisma se ha relacionado con es un predictor independiente de disfunción ventricular y como sustrato de arritmia. Y si vemos en este eje corto, pues el ventrículo derecho está dilatado, no se contrae, tiene una disminución difusa de la contractilidad, es hipokinético, y aquí pues nos da una dilatación, nos da un ventrículo dilatado con una fracción de eyección marcadamente disminuida. En cuanto a la insuficiencia pulmonar, entonces nos permite una cuantificación precisa de la insuficiencia.
Estos son diferentes ejemplos de severidades de insuficiencia pulmonar y es así como clasificamos el grado de insuficiencia por resonancia. Adicionalmente, el patrón de realce tardío. Se sabe que estos pacientes usualmente tienen realce en el tracto de salida del ventrículo derecho o en donde pues fue el reparo, si tuvo un reparo transanular, ahí en esa zona pues va a haber algo de fibrosis de cicatriz. También en el parche en donde se cerró la comunicación interventricular y es común también verle realce en las inserciones del ventrículo derecho. Sin embargo, ya cuando se extiende más esas áreas de realce, hablamos de una cicatriz miocárdica. En este ejemplo, vean que no solo se limitaba al tracto de salida, sino que también se extendía a la pared anterior del ventrículo derecho. Aquí, viéndolo en una adquisición coronal, miren cómo ese realce se extiende. Y esto es importante porque está relacionado con la intolerancia al ejercicio. Tienen alteraciones segmentarias de la contractilidad que lleva a disfunción de ese ventrículo y va a ser un sustrato de arritmias. También nos permite la evaluación de la vía aérea. Este es un paciente con antecedente de tetralogía de Fallot con agenesia de la válvula pulmonar. Ellos usualmente desarrollan estas arterias pulmonares así de dilatadas y aquí pues ven cómo se colapsa la vía aérea entre la arteria pulmonar derecha y la aorta descendente. Aquí en esta reconstrucción en este mismo plano, vean la disminución focal del calibre de la vía aérea. Y en este video, para mostrar, este era otro paciente que tenía también agenesia. Y si se enfocan en la tráquea, ya se las muestro. Aquí entonces, bueno, no me dejo. Podemos ver también la vía aérea muy bien. La transposición de grandes vasos, vamos a evaluar complicaciones tardías de ese switch arterial. Con la resonancia podemos ver muy bien los tractos de salida, si hay obstrucción o no. Entonces aquí tenemos el tracto de salida del lado derecho, el tracto de salida del lado izquierdo, la dilatación de la raíz aórtica. También para evaluar estenosis, ellos hacen estenosis supravalvulares pulmonares o en las ramas pulmonares y nos permite pues, ver adecuadamente la anatomía. Y como mencionaba, la dilatación de la raíz aórtica y si hay o no insuficiencia aórtica. Permite ver la permeabilidad de las coronarias reimplantadas, estenosis, áreas de infarto. En este ejemplo, este paciente tenía una transposición de grandes vasos que se había complicado en el posoperatorio e hizo una isquemia en la pared lateral del ventrículo izquierdo y aquí está pues la secuencia de realce tardío. Vean que esta área se correlaciona con una área de hipoquinesia segmentaria en la pared lateral de ese ventrículo izquierdo. Las cardiopatías complejas, congénitas complejas, entonces son corazones univentriculares que van a requerir múltiples cirugías. De base son 3 tiempos quirúrgicos, entonces nos va a permitir ver la anatomía y la función en los diferentes tiempos quirúrgicos. Entonces acá cuando les crean la fístula sistémico-pulmonar, aquí ya pues podemos ver la anatomía llegando de la vena cava superior conectada a las arterias pulmonares y aquí ya la finalización de esa cirugía paliativa con el conducto de Fontana. Nos permite ver anatomía, función ventricular, si hay alguna obstrucción, dilatación vascular, así como evaluar las colaterales aortopulmonares y la congestión linfática. En los casos de cardiopatías congénitas complejas, entonces, por ejemplo, este era un niño de 9 meses con heterotaxia, con un canal AV completo, una aorta que salía del ventrículo derecho con atresia pulmonar y un retorno venoso pulmonar anómalo total, pues aquí podemos ver claramente la anatomía. Si empezamos con el situs, vemos que el hígado está situado en la línea media, el estómago está al lado derecho, tiene múltiples vasos, tiene poliesplenia. Tiene interrupción de la vena cava intrahepática con continuación con la vena ácigos. Aquí podemos ver la anatomía y la
el situs bronquial, entonces vemos un situs izquierdo, y esta es una reconstrucción de las aurículas para mostrar entonces en el lado derecho tenemos una aurícula de morfología izquierda y en el lado izquierdo una auriculilla de morfología derecha. Adicionalmente, pues podemos ver que tiene una vena cava superior izquierda persistente. Lo que quiero decir es que nos da una información anatómica extensa que le es útil al grupo tratante para definir el manejo. Aquí estos axiales para mostrar la atresia pulmonar con una arteria pulmonar central corta y ahí las ramas pulmonares adecuadas, y adicionalmente tenía unas colaterales aortopulmonares saliendo de la aorta descendente. Esta es otra utilización para ver los cortocircuitos. Permite detectar bien la localización, la dirección del flujo, si tiene la repercusión hemodinámica por medio de la medición del QPQS. Este es un ejemplo de una niña de 9 años con una CIA tipo ostium secundum. Miren cómo se ve bien el defecto interauricular, y el QPQS era de 1.5 a 1, con preservación de la función cardíaca. Este es otro ejemplo en el cual podemos ver adecuadamente el retorno venoso anómalo pulmonar total que drenaba a la vena hepática izquierda, y le medimos el QPQS de 2.7 a 1. En este caso también la función cardíaca estaba adecuada. La valoración de las coronarias también la podemos ver por resonancia cardíaca. Está indicado, pues se hacen por origen aórtico anómalo de las arterias coronarias o enfermedad de Kawasaki. Este era el paciente que les mostré inicialmente, que tenía aneurismas en todas las arterias coronarias. Además tenía áreas de isquemia en los diferentes territorios vasculares. Y aquí para mostrar que con la angiografía pues confirmamos no solo el diagnóstico de los aneurismas, sino que estos ya estaban trombosados completamente. Otras utilidades en cardiomiopatías no isquémicas, estas que están aquí mencionadas, la dilatada, hipertrófica, la displasia ritmogénica, las miocarditis, el ventrículo izquierdo no compacto y la sobrecarga de hierro. La resonancia nos va a servir para el diagnóstico, para estratificar el riesgo de arritmias por medio de la caracterización tisular y el realce tardío, y así como para el seguimiento de estos pacientes, sobre todo pacientes con sobrecarga de hierro o cardiomiopatía hipertrófica, que serían como los más comunes en la población pediátrica. Los tumores cardíacos pediátricos, a diferencia de los adultos, la mayoría son benignos, entre un 75 y un 90%. La resonancia pues da información adicional del tamaño, la localización, la repercusión hemodinámica y la aproximación diagnóstica. Esta es una tabla con los tumores cardíacos pediátricos más comunes y las características por imágenes que encontramos que nos ayudan a enfocar el diagnóstico de estos casos. Para ir cerrando, entonces, las enfermedades arteriales sistémicas nos sirven entonces para ver no solo el corazón, sino todas las estructuras vasculares. Por ejemplo, este paciente con un síndrome de Loeys-Dietz, otro con una enfermedad de Marfan, en el cual está dilatada, pues es evidente la dilatación de la raíz aórtica y la aorta ascendente. Y este es otra paciente con antecedente de vasculitis de Takayasu, que cursaba con un síndrome aórtico medio. Entonces, en general, este es una tabla con las diferentes modalidades para valorar diferentes condiciones cardíacas. Como ven, no hay una sola modalidad que muestre que tenga cuatro cruces, todas se van a ir complementando. Entonces, el mensaje que les quiero dejar es que la resonancia cardíaca tiene una amplia gama de indicaciones clínicas en niños con enfermedades cardíacas congénitas y adquiridas. Es importante conocer las fortalezas y limitaciones de cada una de estas modalidades. No hay una única modalidad que sea el estándar de oro para todos los pacientes y para todas las enfermedades, y pues lo importante es siempre el trabajo en equipo. Muchas gracias.